Y luego voy a hablar acerca de la tarea. Había una actividad para el día de hoy. Dentro de esa tarea habían tres incisos, los cuales había que aplicarles los teoremas de Huntington. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, este tipo de enunciados, esta es una función de salida prácticamente, ¿no? Que está dado dentro de los parámetros X y Y. Muy bien, entonces lo que se hace es de que se busca siempre la simplificación de la misma. Se utiliza recursos algebraicos, ¿sí? Utiliza recursos algebraicos para poder manipular prácticamente este tipo de funciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este tipo de funciones, lo que hacemos es prácticamente simplificar, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la primera. Vamos a revisar la primera. Vamos a revisar, vamos a ver, por aquí lo tenía apuntado. La primera era el inciso A, simplificar las expresiones booleanas siguientes del modo que se usan en Unity. Yo ya había visto que el ejercicio 2-2 tenía que resolverse por Huntington. Entonces tenemos el primero, que es XY más XY'. En este caso es muy sencillo porque lo que tenemos que hacer es prácticamente sacar un factor común, que es decir, sacar X, y me quedo con la parte de Y'. Pero resulta que la parte de Y y Y', si buscamos en las enunciados de Huntington, nos podemos encontrar que es toda esta expresión, ¿sí? Toda esa expresión me da igual a 1. Eso está en las expresiones de Huntington. Entonces podemos decir de que esta expresión, o lo que es igual, entonces podemos observar de que de esta función podemos llegar a esta otra función, ¿sí? Eso sería para el primer inciso. Igual si hay dudas, por favor, me lo notifican. El segundo era prácticamente una multiplicación que decía que X más Y multiplicado por X más Y'. Muy bien, entonces aquí lo que tocaría hacer, quiero ver, más Y'. Aquí lo que tocaría hacer entonces sería simplificar. Fíjense bien, aquí lo que tendría que hacer es multiplicar. Y estas multiplicaciones prácticamente sería este por este, luego este por este, luego este por este y luego este por este. ¿Sí? Es decir, voy a operar. Entonces, sería algo así, para que lo puedan ver. Me quedaría, lo voy a dejar indicado X por X, ¿sí? Más XY más XY más, y el último elemento, lo voy a dejar indicado que Y'. Si alguien no me va siguiendo, por favor, me lo dice, ¿sí? Ahora bien, noten por favor, otra vez, por las leyes de Huntington, yo me puedo dar cuenta que X por X es X y me doy cuenta que Y por Y' es 0, ¿sí? Entonces, yo puedo obtener
otra expresión. Lo voy a poner aquí en color negro. Entonces, esto puede quedar ya como X más XY prima más XY. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Igual, quien se haya quedado a la mitad del camino en su solución, pues tiene cierto mérito, es decir, se puede quedar ahí. Estamos tratando de encontrar lo más pequeño, lo más simple que tengamos en esta justificación. ¿Ok? Muy bien, voy a partir entonces a partir de esta expresión ahora, porque esto todavía se puede simplificar, ¿sí? Muy bien, voy a borrar lo demás para hacer un poco de espacio. Muy bien, y de aquí entonces yo continúo a esta parte. Esto todavía queda, o puede quedar X, ¿sí? Ojo con esto, por favor. Más, y voy a sacar aquí un factor común de X para que me quede Y' más Y. Esto, si yo reviso nuevamente en los enunciados de Huntington, esto me da un 1. Por lo tanto, esta expresión se puede simplificar, ¿sí? Como, o sea, toda esta parte, al final queda como X, ¿sí? Más X, ¿sí? Aquí iría el 1, pero ya no lo puse porque obviamente se está simplificando. Y resulta que X más X, según las simplificaciones de Huntington, es igual a X. Entonces, nuevamente, estoy pasando de esta expresión a esta otra expresión. ¿Ok? Igual si alguien no lo ve, por favor me lo dice. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy tratando de hacerlo lo más despacio que pueda. En el otro tema, que lo que tenía era una expresión un poco más larga que decía así, decía X, Y, Z más X', Y, ¿sí? X', Y más X, Y, Z'. ¿Ok? Miren esta expresión, es bastante larga. ¿Qué es lo que yo puedo hacer acá? Fíjense que me doy cuenta que tengo un factor común de X, pero entre este término y este otro término. Entonces yo puedo sacar factor común X, dejar YZ más YZ' y dejar afuera la parte de X', Y. No sé si lo ven. Si no, me dicen por favor. Fíjense que adentro de este que está aquí, yo todavía puedo sacar factor común Y. Entonces, si se dan cuenta, puedo sacar factor común Y y me quedaría Z más Z'. ¿Sí? Entonces, todavía para ponerlo aquí un poco más indicado, esto sería adentro, porque adentro todavía me quedaría X y esto seguiría igual, ¿no? ¿Sí? Entonces, noten por favor que Z más Z', esto sería un 1, ¿sí? Entonces, al final, esta expresión, vamos a ver si me cabe acá. Esta expresión quedaría como X, Y más X', Y. ¿Sí? Me dicen por favor si lo van siguiendo. Y obviamente aquí todavía puedo sacar un factor común que sería la Y. Y, X,
más X'. ¿Sí? Y de este resultado yo todavía puedo sacar que esto es igual a 1 y que por lo tanto el resultado sería Y. Entonces, de esta expresión pasamos a esta otra expresión. ¿Se dan cuenta? Nótenlo, por favor. Esos serían los 3 primeros ejercicios por la ley de Huntington. El ejercicio no lo solicitaba, pero si ustedes eran, bueno, pues juiciosos, pudieran haber hecho estos mismos 3 ejercicios, pero con la parte de mapas de Karnoff, por ejemplo, ¿sí? Que también hubiera sido muy interesante para ver si se podía obtener algo más pequeño o si se llegaba a la misma solución, pero de una manera más rápida y más concisa, ¿sí? Para la parte de complementos, en la parte de complementos creo que era la parte quizás más sencilla, porque ¿en qué consistía la parte de complementos? En la parte de complementos yo tengo una expresión. Tengo, por ejemplo, X'(y) más X'(y'), ¿sí? Ah, no, sin prima este. Era X. Ay, me estoy confundiendo, disculpe. Uno de los ejercicios era XY' más X'(y). Esto había que complementar. El complemento, fíjense que prácticamente se trata de convertir todo lo que esté en OR como AND y viceversa, y lo que está como 1 como 0. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Tengo dos elementos, XY', el otro elemento es X' más Y. Entonces, igual voy a tener dos elementos, pero en vez de estar sumando, van a estar multiplicando. Me quedaría algo así, ¿sí? Esto lo estoy pasando para acá, pero ahora en forma de multiplicación. Y aquí, por ejemplo, me quedaría X más Y y luego me quedaría X' más Y. Pero hay que hacer un paso adicional más, que es convertir lo que está en 1 como 0 y viceversa. Entonces, al final me quedaría el primer elemento, que sería X' Y, y luego me quedaría el otro como X más Y'. Y ese sería el complemento. ¿Para qué me sirve a mí el complemento? Bueno, a mí el complemento me sirve para poder hacer cambios en funciones de salida, en caso pues yo no tuviera la facilidad, por ejemplo, de tener bueno, aquí me faltó un más, perdón. Perdón. En caso yo tener más compuertas de un tipo que de otro, ¿sí? Por ejemplo, en esta yo tenía que utilizar una compuerta K, que era del tipo OR, que es multiplicación, ¿sí, verdad? Me corrigen, por favor. Y aquí tenía que usar dos que iban a representar una suma, ¿sí? Noten aquí, volvemos a verificarlo con la que teníamos originalmente. Originalmente teníamos una suma, dos multiplicaciones. Entonces aquí vamos dándonos cuenta que podemos ir cambiando y modificando según lo que nosotros tengamos en la vida real para armar. Esta es una opción que nos permite hacer el álgebra booleana, precisamente para poder ir jugando con las funciones de salida. ¿Ok? No sé si hay alguna duda acá con los ejercicios de la tarea, algún otro ejercicio. En el mapa de Karnoff, bueno, vamos a ver si hacemos uno, porque ¿qué hora es? Por cuestión de tiempo, para que hagamos al menos uno de, vamos a hacer el último
ejercicio. Solamente vamos a plantear el mapa, solamente para que miremos cómo sale el mapa. Podemos observar que es una función de 3 variables porque desde el principio nos dice X, Y, Z. Entonces es un mapa de Karnoff de 3 variables, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo llenarlo? Porque resulta que me dice que es la sumatoria. Entonces yo sé que lo que me va a decir aquí son mini términos. Entonces el último ejercicio era 1, 2, 3, 6 y el 7. Si yo lo traslado a un mapa, por ejemplo, a un mapa de Karnoff, entonces aquí 1, 2, 3, 4. Yo puedo observar que yo puedo llenar de unos el primero, recuérdense que esto tiene un numerito que tiene aquí el 1, el 0, perdón, el 1, ¿sí? Recuérdense que este mapa tiene ya una forma predefinida. Entonces tiene 1 aquí y tiene el 3, el 2, ¿sí? Aquí tengo el 4, el mini término 5, 7 y 6. Así es el mapa. Entonces yo solamente voy a agarrar, ¿sí? Los que tienen según esta función que me dieron aquí. Entonces, por ejemplo, el 1 sería este, que se queda aquí como 1. ¿Sí? El 2, el 3, el 6 y el 7, ¿cierto? Entonces los demás se pueden quedar en blanco o en 0, ¿sí? Entonces aquí lo dejé medio montado para que ustedes vieran de dónde fue que yo lo saqué, ¿sí? El 1, el 2, el 3, el 6 y el 7. Entonces lo voy a dejar para que ustedes vean aquí. Lo voy a dejar otra vez mapeado, pero para que ya quede más claro los números que son. Acá, acá, acá y acá y acá. Sería así el mapa. Igual si estoy cometiendo algún error, por favor me lo dicen, ¿sí? 1, 2, 3, 6 y 7, 5 números. Ok, ¿cómo pudiera encontrar aquí cuadrados adyacentes? ¿Cómo pudiera aquí encontrar cuadrados adyacentes? Bueno, puedo encontrar uno acá, porque dense cuenta que estos cuadrados cumplen con las normativas, es decir, tengo unos adyacentes, es un par, no solamente es par, sino que corresponde a la normativa 2 elevado a la n, ¿sí? No hay diagonales, no hay impares, no hay uno solo, es decir, está bien agrupado. Y el otro, este uno que está aquí, obviamente no me puede quedar solitario, tengo que agruparlo. No lo puedo agrupar con los dos que están a la par porque eso sería un número impar. No lo puedo agrupar con algo de abajo porque quedaría solo. Entonces, la agrupación más idónea sería hacer esto que está acá para formar un segundo grupo. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí me van a salir dos expresiones. Una expresión para el cuadro grande y otra expresión para el cuadro que yo tengo en la pareja. Entonces, solamente aquí ya me doy cuenta que yo ya reduje, porque ya voy a obtener solamente dos elementos, mientras que en la original yo tenía 5 elementos. Desde aquí, o sea, puedo desde aquí observar que yo ya voy a reducir la operación. ¿Ok? Ya después de esto solamente sería ver quiénes pertenecen a estas combinaciones que yo puse para hacer el juego correspondiente. Por ejemplo, si nosotros agarramos el cuadro más grande, yo puedo ver que tengo combinaciones X', Y,
Z. Tengo también X', Y, Z'. El otro sería XYZ. Y el otro sería XYZ'. XYZ'. Entonces podemos darnos cuenta que para acá, ¿quiénes cambian? X' se mantiene. Y y Y se mantiene. Z cambia. Esa no la pongo. Y aquí en la segunda puedo observar que X se mantiene. Y se mantiene. Z ya cambia. Entonces no lo mantengo. Y al hacer esto para acá abajo, me doy cuenta que con lo único que me mantengo es con la Y. Entonces, del cuadro grande tengo el primer elemento que es Y. Y para el segundo, que solamente es el cuadro pequeño, me doy cuenta que es X', Y', Z. Y su pareja que tiene ahí es X', Y, Z. Si yo hago la comparativa entre estos dos, me doy cuenta que X' se mantiene, Y tiene un cambio y Z se mantiene. Entonces, al final, la función resultante para X, Y, Z de este mapa de Karnoff era Y más X', Z. Entonces, ahí tenemos la solución al último ejercicio. ¿Ok? Desde aquí podemos ver de que ya hubo una bastante simplificación. No sé si hay alguna duda aquí, compañeros. Por favor, preguntas, dudas. Si no, vamos a platicar. Entonces, los siguientes 30 minutos de lo que seguimos en el contenido del curso. Vamos a ubicarnos y vamos a compartir la presentación. Igual, por favor, si surge alguna duda, compañeros, durante la semana, es bueno que pues me la hagan saber. ¿Ok? Listo, compañeros. Entonces, por favor, sigamos con el contenido del curso. Vamos a ver ahora, el tema de circuitos combinacionales. En realidad, nos vamos a dedicar a ver el tema de circuitos combinacionales. Es importante que nosotros sepamos el término combinacionales, ¿sí? Y lo diferenciemos del término secuenciales. Circuitos combinacionales son todo lo que hemos visto hasta el momento. No hemos visto circuitos secuenciales. Los vamos a ver, pero todavía no hemos llegado a esa etapa. Lo que primero quiero que ustedes sepan es de que dentro de los circuitos lógicos para sistemas digitales vamos a encontrar dos tipos de circuitos: nacionales y los secuenciales. Ahora, ¿en qué radica cada uno? Fíjense que para el tema de circuitos combinacionales tenemos que tomar en cuenta que existen circuitos que están hechos con compuertas lógicas, como ya lo hemos visto, y que las salidas de estos circuitos van a depender de lo que esté en las entradas del sistema y cómo éstas se combinan. Recordemos siempre que un circuito combinacional realiza una operación que se puede especificar lógicamente con un conjunto de funciones booleanas, como lo hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Los circuitos secuenciales, compañeros, es muy importante. Es cierto, utilizan también compuertas lógicas, pero las salidas de estos sistemas no solamente dependen de la combinación que hay en la entrada del sistema, tienen un elemento adicional y es un elemento de almacenamiento. Este sistema de almacenamiento, por ahí lo van a poder leer como feedback también, como retroalimentación.
hace o llama a un sistema que se llama sistema de lazo cerrado, que más adelante quizás lo vean dentro de alguna clase de señales y sistemas, ¿sí? Pero aquí se empieza a ver que hay un elemento adicional que van a diferenciar entre un circuito combinacional y un secuencial, que es el almacenamiento. Entonces, no vamos a ver ahorita secuenciales, solo vamos a ver combinacionales. Es decir, los circuitos que miremos ahorita no van a tener este almacenamiento. Los circuitos que tienen almacenamiento, entonces, para funcionar, a diferencia de los combinacionales, van a tomar en cuenta lo que tengan en la entrada y lo que tengan en la memoria, porque va a ir tomando entradas anteriores y una sucesión temporal de estados de entrada y estados internos. Es un sistema mucho más complejo. Entonces, mi intención no es ahorita que ustedes sepan cómo funciona un circuito secuencial. No, pero sí que sepan que ya existe este sistema dentro de lo que vamos a ver. Vamos a poner nuestra atención ahorita entonces dentro de lo que son circuitos combinacionales, ¿ok? Combinacionales. Y ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Si nosotros avanzamos entonces, vamos a darnos cuenta que cuando estemos dibujando o cuando estemos diseñando diagramas de circuitos combinacionales, vamos a utilizar una nomenclatura específica que es como la que está aquí. Este pequeño cuadro que dice circuito combinacional le vamos a llamar bloque. Y cuando tengamos un sistema que interconecte varios bloques, por ejemplo, porque aquí puedo tener otro bloque y de aquí puedo pasar a otro bloque. Cada uno de estos bloques va a formar entonces un diagrama de bloques. Esto va a ser un diagrama de bloques para este caso de un sistema combinacional. Entonces, ojo con esto. Vamos a estar indicando siempre sus entradas, sus salidas, pero no sabemos exactamente qué hay adentro de él. ¿Por qué no lo sabemos? Primero porque en realidad sí lo sabemos, porque es todo lo que hemos visto anteriormente, qué hay adentro de un circuito combinacional con puertas lógicas. Adentro de las compuertas lógicas hay transistores. Adentro de los transistores sabemos de que nacen con el nacimiento del diodo. Sabemos de que adentro de los transistores prácticamente lo que hay es un juego de interruptores que funciona por una unión bipolar. Es decir, sí lo sabemos, pero a este nivel ya no nos interesa saber qué hay adentro de un bloque. En electrónica tenemos un nombre para este tipo de bloques en los cuales no sabemos qué hay adentro, ¿sí? Pero sí sabemos que hay a su entrada y a su salida. Cuando tenemos un bloque, el cual no sabemos qué tiene adentro, pero sí sabemos qué entra y qué sale, vamos a llamarle caja negra. Es un término en la electrónica que se utiliza mucho, ¿ok? No tiene nada que ver con el color negro. Significa negro porque es como ponerle caja misteriosa o caja oscura o caja del más allá. Alguien dispuso ponerle caja negra debido a que no se ve lo que hay detrás de ella, ¿ok? No tiene nada que ver con el color. Muy bien. Entonces, para seguir con este concepto, vamos a decir entonces que hasta este momento ya lo que nos va a interesar es que las compuertas lógicas van a aceptar señales de entrada, ¿sí? Van a sacar señales de salida y que aquí adentro va a haber un proceso de transformación binaria, ¿ok? Entonces, importante reconocer que de aquí en adelante vamos a ir dejando de ver la circuitería para empezar a ver ya diagramas de bloques. Por supuesto, en el desarrollo de los circuitos vamos a ir viendo que adentro de ciertos bloques es necesario a veces revisar qué circuitos tenemos, pero eso lo vamos a hacer nosotros como ingenieros, como diseñadores del circuito. ¿Ok? Entonces, importante tener claro esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No sé si me estoy dando a explicar, por favor, compañeros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora?
Vamos entonces a poder empezar a analizar circuitos combinacionales. No significa que no sepamos analizar circuitos combinacionales, porque de hecho todo lo que hemos estado haciendo a lo largo del curso es precisamente un análisis de circuitos combinacionales. Lo único que vamos a ponerle aquí es un orden, es un proceso predefinido, paso 1, paso 2, paso 3, para poder analizar un circuito combinacional. Pero se van a dar cuenta que no varía mucho de lo que hemos viendo. Entonces, el propósito de esta sección va a ser utilizar todo lo que hemos visto anteriormente para formular procedimientos ya generales para el análisis y diseño de circuitos combinacionales. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La resolución de alguno de estos ejemplos representativos nos va a dar a nosotros un abanico, un catálogo de circuitos listos para poder utilizar. Es decir, ya vamos a tener circuitos combinacionales que vamos a poder tirar ya armados de por sí, que ya son incluso muy famosos dentro de la misma electrónica. Estos circuitos, de hecho, ya se pueden encontrar en circuitos integrados, ¿sí? Es decir, ustedes pueden ir a comprar un circuito combinacional ya hecho. ¿Qué circuitos combinacionales tenemos? Bueno, tenemos sumadores, tenemos restadores, comparadores, decodificadores y codificadores, y también la parte de multiplexores y de multiplexores. Es decir, si yo quiero multiplexar una señal, voy y compro un multiplexor. No me interesa ya saber cómo lo hicieron. Por supuesto, dentro del curso de digitales, sí lo vamos a ver qué es lo que tiene adentro cada uno de estos circuitos. ¿Ok? Pero en la vida real nosotros iríamos y compraríamos un circuito integrado que tenga un codificador, decodificador, etcétera. ¿Ok? Para no hacernos bolas. Pero aquí, por cuestiones didácticas, vamos a ver cómo se compone. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Aquí lo que tenemos es un procedimiento para el análisis. Son ciertos pasos muy básicos que, como se darán cuenta, ya muchos los hemos visto porque prácticamente hemos seguido este procedimiento, pero antes no teníamos los pasos claros. Primero, el análisis de un circuito combinacional requiere deducir la función que realiza el circuito. Es decir, si yo estoy en mi escritorio y llega un cliente y me dice, mire, yo lo que quiero es un circuito digital, pues obviamente lo primero que le tenemos que decir es, ¿y qué quiere que haga ese circuito? Ah, bueno, entonces él ya me puede decir, bueno, lo que quiero es de que sume, o lo que reste, o lo que quiero es que haga una comparativa, o lo que quiero es que una señal, decodifique una señal, qué sé yo. Esa función es lo primero que tenemos que determinar nosotros, qué es lo que va a ser nuestro circuito. ¿Ok? Es el primer paso. Para este punto, en donde no hemos conocido los circuitos secuenciales como tal, ya sabemos que existen, ya sabemos qué es su diferencia con los combinacionales, pero no los sabemos utilizar. Entonces, hasta este punto, si me pidieran algo que tuviera memoria, pues no lo podría hacer. Tendría que utilizar solamente y estar seguro de utilizar circuitos solamente combinacionales. Entonces sería el segundo paso, solamente utilizar circuitos combinacionales. ¿Ok? Ahora bien, importante aclarar que los siguientes puntos hacen referencia precisamente a esta memoria que no debería de existir por el momento. Más adelante nos vamos a dar cuenta para qué sirve esta memoria cuando veamos los circuitos secuenciales. ¿Ok? Aquí nos hacen referencia que una trayectoria de retroalimentación precisamente es lo que hace que pueda existir un circuito secuencial. Y nos habla que la trayectoria de retroalimentación define un circuito secuencial y se analiza bajo otros procedimientos. Así que básicamente dos pasos: saber qué es lo que va a ser el circuito y determinar si el circuito va a ser combinacional o secuencial. Hasta el momento, si es secuencial, lo dejamos un lado, hasta el momento. Hasta el momento solo vamos a trabajar con circuitos combinacionales. ¿Ok? Lo que tenemos aquí entonces es un circuito que no debería hacérseles para nada ajeno a ustedes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es un circuito que tiene compuertas AND, compuertas OR, tiene compuertas negadas, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí nosotros podemos deducir muchas cosas según lo que ya nosotros vimos. Por ejemplo,
Si a mí me dan un circuito como este, yo puedo definir claramente cuáles son las funciones de salida. De hecho, aquí se miran claramente que tengo dos funciones de salida, ¿sí? Que están aquí, cuando las estoy marcando como un recuadro rojo. La función de salida 1 y la función de salida 2. Pero si me doy cuenta, ojo por favor, me doy cuenta que la función de salida 1, ¿sí? Tiene que ver con la combinación de otra función de salida intermedia que se llama T2 y combina otra salida intermedia que se llama T3. Entonces, lo primero que me dicen a mí para el procedimiento de análisis es de que yo tengo que rotular con símbolos arbitrarios. Dice arbitrarios porque yo puedo escoger cualquier tipo de símbolos, letras, números, estrellitas, corazoncitos, pero sí deben de llevar un orden. Entonces, cuando dice arbitrario, no significa que voy a mezclar números con letras. No, ya escogí utilizar letras, voy a utilizar letras. Números, números, pero por eso es que dice arbitrario. Entonces, voy a rotular todas las salidas y voy a rotular también todas las entradas para determinar entonces funciones booleanas para cada salida de compuerta. Si se dan cuenta, compañeros, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero lo estoy poniendo como en una forma de receta para que alguien que pues no sepa mucho pudiera determinar qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no solamente rotulo las entradas y salidas, sino que también en el paso 2 voy a rotular estas funciones de salida intermedias. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, para poder determinar en qué punto se convierte la función de salida intermedia en función de salida total. Y es que resulta que la función de salida intermedia, por ejemplo, en el T2 y T3, se convierten al final en entradas de otra compuerta. Entonces, analicemos lo que dice aquí. Por favor, dense cuenta que la función de salida 2, ¿sí? La función de salida 2, F2, es una combinación de AB en una compuerta AND, AC en una compuerta AND y BC en una compuerta AND. Todas ellas combinadas en una compuerta OR. Ese es F2. Y si le aplico una negación a toda esta salida, que es toda esta trama de acá, me da como resultado F2'. ¿Ok? Mantengámoslo ahí. Analicemos esta entrada que está aquí, que es T1. T1 es la combinación en una compuerta de sumatoria para A, B y C, que aparece por acá. Y si se dan cuenta, esta combinación de T1 con F'2 es lo que me sale como T3, que es justamente esta combinación, es la que va a dar a esta que está aquí. Pero dense cuenta que no es nada extraño de lo que nosotros ya sabíamos hacer, simplemente aquí le estamos dando rotulación, es decir, le estamos dando un etiquetado para que nosotros lo podamos identificar, ¿sí? Recuérdense que nos pueden dar dos opciones o nos lo pueden dar de dos formas. Nos pueden decir, mira, sácame la función de salida de este circuito, o me pueden decir, mira, fíjate que tengo esta función de salida, dame el circuito. Recuérdense que si me dan función de salida, tendría que hacer una tabla de verdad y posteriormente sacar la función de salida, sacar el circuito y si es necesario reducir. ¿Ok? Entonces, este tipo de rotulación me va a dar a mí la capacidad de poder entender en qué etapa del circuito voy, ¿sí? Aquí lo último que me faltaría es encontrar que yo tenía un T3, tengo un T2 que se basa también en una combinación de ABC y estos dos forman una salida función 1, que es esta que está acá. E incluso en la siguiente diapositiva se pueden dar cuenta que yo puedo pasar de diferentes etapas de función de salida. Todo lo que tengo aquí es la misma función de salida. Es decir,
esta función que solamente marca como T2 más T3 es lo mismo que decir esta función 1. Es lo mismo que decir esta función 1, si se dan cuenta, porque estoy usando sustitutos. Y es lo mismo que decir esta que está acá. Si yo utilizo simplificación, ya sea por mapa de Karnoff o por Huntington, que aquí les dejé una paginita web donde pueden hacer simplificaciones de funciones de manera online, incluso puedo llegar a esta conclusión. Pero es lo mismo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer aquí? Es que cada paso, es que cada función de esa línea intermedia posea un nombre propio para poder identificar en qué punto del circuito estoy. Esto me va a ayudar a poder diseñar un circuito mucho más ordenado y que yo pueda determinar una falla en cualquier punto del mismo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, compañeros? Por favor. No hay dudas, no hay preguntas. Claro, en que. Muy bien, entonces vamos a... quiero ver. Muy bien. Vamos a... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ah, listo, perfecto. Muy bien, compañeros, entonces lo vamos a dejar ahí por hoy y vamos a continuar entonces con el análisis ya el próximo sábado. Ojo, por favor, voy a subir a la carpeta que nosotros tenemos general, voy a subir un documento que venía con la guía del curso. Esto son unas prácticas que se pueden hacer ya sea en un simulador o bueno, si ustedes tienen los elementos, pues los pueden comprar y hacer en Protoboard. No es obligatorio, por favor, comprar el Protoboard. Esto es solo si los tienen ustedes ahí, porque tampoco los vamos a poder obligar. Pero puede funcionar con un simulador. De hecho, las prácticas de laboratorio, ahí se miran cómo se pueden hacer con un simulador y entonces vamos a tomar en cuenta eso también como actividad. Esto lo voy a hacer ya la próxima semana, ¿ok? Para que lo tengamos claros y vamos a dejar 2 semanas para esas prácticas. Las primeras 2, no las vamos a hacer todas. Las primeras 2, que es con puertas lógicas y mapas de Karnoff, ¿ok? Entonces, ojo con eso, pendientes para esa actividad. Repito, no es para la próxima semana, será hasta dentro de 2 semanas. Ok, entonces voy a detener la compartición, dijo aquel, no sé por qué, y voy a detener la grabación.